buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a desarrollar un repaso del curso de geometría. A ver, primer ejercicio nos piden calcular X y para este ejercicio no te olvides del tema de segmentos, en especial del tema de suma de segmentos. Profesor, en este caso nos encontramos con 4 puntos. Yo sé que el segmento mayor, quien es AD, es igual a la suma de los 3 pequeños segmentos, AB más BC más CD. ¿Está bien? Entonces utilizamos esa parte teórica. En este caso el segmento mayor, ¿quién es? AD, que vale ¿cuánto? 80. 80 por ende es igual a ¿quién? Al segmento AB, que vale X, más el segmento BC, que vale 2X, más el segmento CD, que vale 5X. Muy bien. Sumamos. Una manzanita más 2 manzanitas más 5 manzanitas me sale 8 manzanitas, es igual a 80. Ese 8 pasa a dividir y por ende X nos sale 80 entre 8, 10. Y ya nos salió X y eso es lo que nos pide. Un ejercicio del primer tema. Pasemos al siguiente ejercicio del segundo tema, calcular BC, y nos dan dos relaciones de dos segmentos de manera proporcional, segmentos proporcionales. Para ello nos tenemos que recordar la parte teórica. ¿Cómo era la parte teórica? ¿Qué nos decía? Cuando nosotros relacionábamos dos segmentos, primer paso era igualar a una constante y luego despejar. AB es igual a 5 por K y BC 3 por K. Y luego reemplazar en la gráfica. A ver, profesor, primer paso entonces igualamos a una constante. Luego decimos que AB es igual a 3 por K. Muy bien. Y BC, profesor, un 4 por K. Y luego lo plasmamos en la gráfica. Profesor, acá sería 3K y acá sería 4K. Y luego utilizamos la parte teórica anterior, que nos decía el segmento mayor, o sea 70, es igual a la suma de estos dos segmentos. 3K más 4K. Sumamos 3K más 4K, me sale ¿cuánto? Muy bien, me sale 7K. 7K es igual a 70. K nos sale 10, ¿verdad? 70 entre 7, 10. ¿Ahí termina todo? No, ¿qué te piden? Profesor, me piden BC, y BC es igual a ¿cuánto? A 4K. Como ya conozco cuánto vale K, sería 4 por ¿cuánto? Por 10. Muy bien, y listo. BC es igual a 40. Y nos salió. Así de sencillo. Pasemos al siguiente ejercicio. Me piden calcular BC y me dan esta forma, que también es el tema de segmentos proporcionales. ¿Qué nos decía? Profesor, cuando encontramos una igualdad, ¿qué hacíamos? Relacionamos de manera intercalada. ¿Qué quiere decir? Que AB es como 4K. BC es como... Profesor, no hay ningún número. Si hay, se sobreentiende que está el 1. Si no hay número, se sobreentiende que está el 1. Sería entonces BC es como un K. Y listo. Reemplazamos, plasmamos, sería 4K y K. Segmento mayor, 35. Es igual a la suma de dos segmentos, 4K más el otro segmento, K. 5K es igual a 35. Pasa a dividir 35 entre 5, ¿cuánto es? Muy bien, 7. ¿Qué me piden? A ti te piden hallar. ¿Qué te piden? Me piden, profesor, calcular BC y yo sé que BC es K. Como BC vale K, yo ya sé que K vale 7. La respuesta es 7. Así de sencillo, hemos terminado el segundo tema, que es el tema de segmentos proporcionales. Pasemos al siguiente tema. 4. Calcular X. ¿Qué rectas son? L1 y L2. Rectas paralelas. Y la recta 3, secante. El tema es dos rectas paralelas y una recta secante. Y habían propiedades sobre ese tema, no te olvides. ¿Qué nos decía? A ver. ¿Qué nos decía? Dos rectas paralelas, nunca se va a intersectar, siempre mantienen la misma distancia. Dos rectas secantes, intersección en un solo punto. Habían tres propiedades.
propiedad del conjugado, y esta propiedad es lo que vamos a utilizar, la segunda propiedad de ángulos alternos internos, que nos dice que este ángulo con este ángulo, ¿cómo son? Son iguales. Profesor, por la propiedad también que otros lo conocen como la propiedad de la z del zorro. Z del zorro. ¿Por qué? Porque acá se forma una z. ¿Ya? O también así lo conoce. A ver, profesor, por ende, por esa propiedad de ángulos alternos internos, yo sé que este ángulo con este ángulo, ¿cómo son? Iguales. X más 5 es igual a 55. 5x, este más 5 pasa al otro lado a restar, sería 55 menos 5. 5x es igual a 50. X es igual 50 entre 5 y me sale ¿cuánto? Muy bien, x me sale 10. Y listo, esa sería mi respuesta. Ejercicio número 5, que me piden calcular x. ¿Y qué propiedad vamos a utilizar? Muy bien, habíamos hablado sobre otras propiedades también sobre ese tema. ¿Qué propiedad es? Muy bien, la propiedad del serrucho. No te olvides, ¿qué nos decía? Los angulitos que miraban hacia la suma de los ángulos que miran hacia la derecha es igual a la suma de los ángulos que miran hacia la izquierda. En este caso, profesor, los ángulos que miran hacia la izquierda es 40 y 4x. O sea, la suma de 40 más 4x debe ser igual a ¿quién? A la suma de los ángulos que miran hacia la derecha. 20 más 40 más 3x. O sea, profesor, acá pongo 20 más 40 más 3x. Y juntamos a un lado las variables, al otro lado los números. Aquí, por conveniencia, 4x y este más 3x pasa a restar. Ya está, ya junté las variables. Aquí, profesor, 20, 40 y este más 40 pasa a restar. Acá sería x, 4 menos 3, 1, o sea, x me queda. Es igual 40 menos 40 me da ¿cuánto? 0. O sea, me queda 20. Y ese sería mi respuesta. Así de fácil y sencillo. Bueno, pasemos a otro tema. ¿Qué nos piden calcular? Nos dice en ejercicio número 6, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos de un hexágono? Para este ejercicio no te olvides recordar el tema de polígonos. Profesor, el tema de polígonos, habían clases de polígono equiángulo, cuando sus ángulos eran iguales, equilátero, cuando sus lados eran iguales, y el polígono regular. El polígono regular es aquel polígono que sus ángulos y lados, ¿cómo eran? Iguales. También había polígono convexo y no convexo, y así sucesivamente, ¿no? También nombres de polígonos, no te olvides. ¿Cómo se llamaba el polígono de 4 lados? Cuadrilátero. ¿Cómo se llama el polígono de 8 lados? Octágono. ¿Cómo se llama el polígono de 12 lados? Dodecágono. El polígono de 15 lados, pentadecágono. Y el de 20, icoságono. Y el de 15, ¿cómo se llamaba? Pentadecágono. Muy bien. Pregunta, joven, ¿cómo se llamaban los polígonos que no estaban en tu tablita? Se llamaba con el número de lados que tenía. O sea, digamos que en mi tablita no estaba el polígono de 37 lados. ¿Cómo se llama el polígono de 37 lados entonces? Se llama polígono de 37 lados. Si no estaba en tu tablita, era que tú tenías que decir con el número de lados que tiene. ¿Está bien? A ver, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos de un hexágono? Primero tenemos que reconocer a n. ¿Y n qué significaba? Significaba número de lados. Profesor, para aquí, este hexágono, yo sé que hexágono, en este caso, n vale ¿cuánto? 6, porque el hexágono tiene 6 lados. Listo. Es lo principal. Lo secundario es saber la fórmula. Me dicen suma de ángulos internos. Yo sé que la suma de la medida de los ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Esa fórmula también tengo que recordarme. No te olvides para tu examen, por favor. Yo no sé. Listo. Esa es una fórmula. Profesor,
Ya sé la fórmula, entonces ¿qué hago? Reemplazamos. 180. N, ¿cuánto vale? 6 menos 2. Suma de medida de ángulos internos es igual a 180. 6 menos 2, 4. Y hacemos un esfuerzo mental. 0, 4 por 0, 0, 4 por 8, 32. Llevo 3. Y 4 por 1, 4, 7. 720 graditos me sale. Y pasemos al ejercicio número 7. Me piden calcular el número de diagonales totales de un icoságono. No te olvides calcular primero n. Y yo sé que el icoságono, ¿cuánto número de lados tiene? Muy bien, 20. O sea, n vale 20. Profesor, número de diagonales totales. ¿También hay fórmula? Claro que sí. Diagonal total es igual a n por n menos 3 entre 2. Listo. Nada más tienes que saberte la fórmula y conocer los nombres de cada polígono. ¿Cuántos lados tiene cada polígono? Y listo. Reemplazamos. Diagonal es igual. N, ¿cuánto vale? 20 por 20 menos 3 sobre 2. Y listo. Profesor, mitad 1, mitad 10. Restamos 20 menos 3, 17. Hacemos la tabla del 10, le aumentamos un C, un cerito. Y listo. Nos sale la respuesta. 170. Penúltimo tema es el tema de triángulos. No te olvides que existían clases de triángulos. Y en este caso solo vamos a tener que recordarnos la propiedad de triángulos. ¿Qué nos decía? La suma de ángulos internos en todo triángulo, ¿cuánto siempre va a ser? 180. Profesor, yo sé que x más 2x más 3x es igual a 180. Y simple. 1 más 2, 3 más 3, 6. 6x es igual a 180. X es igual a 180 entre 6. X, ¿cuánto nos sale? 30 graditos. Y listo. Así de sencillo. También tienes que recordarte a qué era igual la suma de los ángulos externos. 360. No te olvides, ¿ya? Ejercicio número 9. Calcular X. Para esto nos tenemos que recordar de algunas propiedades. Ya sabes. De la mariposita, boomerang, ¿qué más? Del pescadito y la carterita. Propiedad número 1. Propiedad número 4. Utilizando la propiedad número 4, ¿a qué se parece? A un pescadito. La suma de los ángulos internos, en este caso 10 más 60, es igual a la suma de los dos ángulos externos. ¿Quiénes son? 20 y X. 20 más X. Y listo, resolvemos. 70 más es igual a 20 más X. Este 20 pasa al otro lado a restar. Sería 70 menos 20. Es igual a X. Y X al ojo, ¿cuánto nos sale? 50. Y ese sería mi respuesta. Así de sencillo, solo saber propiedades. No te olvides estas propiedades. Mariposita, boomerang, carterita, pescadito. Y esta propiedad de ángulos internos me da un ángulo externo. Por último, el tema de cuadriláteros. Profesor, yo me recuerdo por propiedad del tema de cuadriláteros que la suma de los cuatro ángulos es igual a ¿cuánto? A 360. Entonces reemplazamos. X más 2x más 3x más 60 es igual a 360 graditos. Sumamos x más 2x más 3x, me sale 6x. Listo. Más 60 es igual a 360. Este 60 pasa a restar, sería 360 menos 60. Es igual a 6x. 6x es igual a 300. ¿Ahí termina? No. X es igual a 300 entre 6. Y al ojo, ¿cuánto sale? 50. 50 por 6, 300. Y así. Ejercicio número 11, calcular X. Y tenemos que recordar el tema de clases de cuadriláteros, pero en la rama de paralelogramos. Y habían varias. No te olvides que estaba el cuadrado, el rombo, el
rectángulo y el romboide. No te olvides, profesor, romboide. ¿Qué nos decía? Los ángulos frente a frente, ¿cómo son? Iguales. Igual pasa aquí, frente a frente son iguales. En el rombo también es lo mismo, frente a frente, ¿cómo son? Iguales. O sea, profesor, por ende, este ángulo con este ángulo, ¿cómo son? Son iguales. 3x más 25 es igual a 5x menos 25. No te olvides. Juntamos en una parte las variables, en la otra los números. Siempre te recomiendo pasar a un lado la variable de menor dígito. Entre estos dos, ¿quién es la variable de menor dígito? Es 3x, por ende este 3x pasa al otro lado. No te olvides, la variable de menor dígito pasa, cambia. Sería, profesor, este más 3x pasa con signo negativo. Aquí me queda 25. Este menos 25 pasa al otro lado, con signo positivo. Muy bien. Sumamos 25 más 25, sería 50. Es igual a 2. 2x. 5 menos 3, 2. Pasa a dividir y 50 entre 2, ¿cuánto nos sale? Muy bien, x nos sale 25. Así de sencillo. ¿Está bien? Listo, y así hicimos el repaso del tema de geometría. No te olvides revisar los videos anteriores, parte teórica. Y así, cuídense.